Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a continuar viendo otro sintetizador. Esta vez vamos a ver el Super Saw. Este me gusta mucho porque con este podemos hacer un tipo de sonido que se llama Super Saw, diente de sierra o super diente de sierra, y es uno de los sonidos más utilizados dentro del diseño de sonido, sobre todo cuando estamos hablando de música urbana, música electrónica. Vamos a ponerlo por aquí arriba, le damos en reemplazar y seleccionamos Super Saw. Este es el sonido predeterminado que obtenemos con este sonido. Vamos a ver que tiene diferentes pestañas, similar a lo que ya vimos con Minisynth y GMS. Vamos a estar viendo entonces cada una de las pestañas para ver qué es lo que hacen. Esta es la primera pestaña, es una de las más importantes porque aquí es donde podemos seleccionar el timbre de nuestro sonido que vamos a diseñar. Podemos seleccionar también dentro de esta pestaña otra subpestaña entre Super Saw y Super Sync. Estos son dos modos, son mutuamente excluyentes dependiendo del sonido que nosotros vamos a hacer. Si yo le doy simplemente aquí, obtenemos un diente de sierra normal. Estamos utilizando un tipo de síntesis que es la sustractiva. Y si le damos acá, estamos utilizando otro tipo de síntesis que es la síntesis por sincronización. Así que vamos a ver primero esta pestaña. Esta es la que nos va a crear el diente de sierra. O también nos puede generar una onda cuadrada, dándole clic a este botón o tocando este botón. Este control que tenemos acá solamente funciona si está encendido el modo de pulso. Lo que hace es cambiar el ancho del pulso del cuadrado. Lo que hace que cambie el timbre. Luego tenemos este que dice suboscilador. Este lo que va a hacer es que si tenemos una nota, por ejemplo, aquí, en C5, lo podemos subir y es como si al mismo tiempo yo estuviera tocando C5 y también una octava más abajo. Ok, solo que a un volumen ligeramente distinto. Nosotros podemos seleccionar qué tan fuerte es el volumen de esa nota que está una octava más abajo. Luego tenemos aquí uno de los controles más poderosos que es el unisono. El unisono lo que hace es que cada vez que yo oprimo una nota, al mismo tiempo reproduce las que yo le dé aquí. Por ejemplo, vamos a decir que 7 voces. Esto significa que si yo oprimo la nota Do, es como si estuviera oprimiendo Do 7 veces. Pero cada una de esas copias de Do tienen unos valores distintos de afinación, de panorama y de otros valores que están aquí adelante, lo que hace que el sonido suene más grueso. Este es el valor de desafinación de cada una de esas notas adicionales. Si lo ponemos hasta abajo, todos suenan exactamente igual, y si lo pongo hacia arriba, es como si cada una de esas voces se estuviera moviendo ligeramente adelante y atrás en la afinación. Luego tenemos este que es el panorama. Eso es el panorama de cada una de las copias. Si estamos hasta abajo, todo queda al centro. Y si vamos subiendo, se abre el panorama para obtener algo mucho más estéreo. Luego tenemos esto para seleccionar qué tan agresiva va a ser el nivel de desafinación. Por ejemplo, aquí aunque yo le ponga el máximo, digamos que el máximo está limitado por ciertos semitonos. En cambio, si yo le pongo aquí más arriba o abajo, podemos escuchar cómo algunos semitonos de las notas están un poquito más abajo y otros más arriba. Así que es como, digamos que modular o cambiar el tipo de desafinación que está aplicando. Luego tenemos este que dice Unison Phase. El Unison Phase lo que hace es cambiar la fase de cada una de las copias. Por ejemplo, si yo le pongo Retrigger, cada vez todas van a comenzar en la misma fase. Siempre todas las notas en la misma fase. Por eso cada pulsación suena igual. En cambio, si yo le pongo Retrigger apagado, cada una de las fases está moviéndose libremente, lo que puede hacer que cambie el timbre del sonido cada vez que yo oprimo una nota. Por eso este control no tiene ningún efecto si este está apagado. Cuando yo lo enciendo, ahí sí.
Cambia el timbre porque cada nota, cada copia está en una fase distinta, pero siempre va a comenzar en esa fase. Siempre va a ser el mismo movimiento. La siguiente subpestaña es de SuperSync. SuperSync es otro tipo de síntesis que se llama por sincronización. Es decir, que no importa la forma de onda que tenga, por ejemplo aquí lo podemos ver en el scope, cada vez que se completa cierta cantidad de tiempo, la forma de onda se resetea de nueva cuenta. Es decir, estamos sincronizando la forma de onda a cierto tiempo, sin importar cuánto tiempo tarde en completarse esa forma de onda. Como que la estamos forzando a que se repita cada cierto tiempo. Aquí podemos entonces controlar el deslizador, de sincronización. Por ejemplo, si la sincronización ocurre muy rápido, es como si estuviéramos disminuyendo el tiempo, por lo tanto aumenta la frecuencia. También podemos modular la amplitud del pulso. Puede ser muy corto o puede ser más amplio. Y también tenemos una envolvente que puede modular la sincronización. La envolvente es igual como la hemos visto, con cierto ataque, decay, sustain y release. Y con esto selecciono la cantidad de modulación de la envolvente que se está aplicando hacia la sincronización. Pueden escuchar cómo va subiendo. Llega a un máximo. Luego comienza a caer. Ok. Eso es lo que está haciendo la envolvente y también lo podemos hacer hacia la otra forma negativa. Y aquí en flip es como si simplemente se estuviera invirtiendo. Por ejemplo, si se dan cuenta, hacia acá lo hace más agudo. Y si lo tenía apagado, se hace más grave. Simplemente es invertir esa funcionalidad. Ahora sí, vamos a ver la siguiente pestaña. La segunda pestaña es la pestaña de filtro y esto es algo que ya vimos. Tenemos simplemente un filtro paso bajo. Con este controlamos el corte del filtro. Y con este la resonancia del filtro. No tenemos más controles sobre el tipo de filtro ni tampoco sobre el tipo de resonancia. Luego tenemos este que es el keyboard tracking. Como ya hemos visto, dependiendo de la nota que ustedes estén oprimiendo, el filtro se abre o se cierra. En cambio, si esto estuviera apagado, esto ya no lo escuchamos. Es decir, es como si el corte del filtro se estuviera moviendo arriba y abajo, dependiendo de la nota que nosotros vamos tocando. Luego tenemos el velocity tracking. Como pueden ver, dependiendo del velocity, si es un velocity bajo, el filtro está cerrado. Y si el velocity es más alto, el filtro se abre más. Luego tenemos esta envolvente, con la cual nosotros podemos seleccionar cómo se va a mover el filtro. El ataque, el decay, el sustain, el release, y con esto vamos a seleccionar la cantidad del envolvente que estamos aplicando. Vamos a hacer algo como esto, por ejemplo. Ok, empezamos con el filtro, se va abriendo, llega a un máximo, comienza a caer y llega hasta un punto de sustain. Y luego tenemos la relajación y también lo podemos hacer invertido. Primero se cerraría y después se empezaría a abrir otra vez. Bien, eso es lo que hacen estos controles. Vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es el LFO o el oscilador de baja frecuencia. Aquí, otra vez, si no entienden todos esos conceptos de envolventes, filtros, tipos de osciladores, les recomiendo que vean el curso de diseño de sonido que está aquí arriba a la derecha. El LFO lo podemos seleccionar en 3 modos distintos. Lo podemos seleccionar en modo Hertz, que básicamente es un modo libre. Lo podemos seleccionar en One Shot, que solamente se ejecuta una vez. Y también sincronizado al tempo. Para cada uno de los 3 modos, los controles son los mismos, solamente cambia el tipo, la visualización del control, pero realmente todo lo demás hace lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, en Hertz. Cuando estamos hablando de Hertz, la oscilación depende del tiempo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que esto tenga una vibración de 1 ciclo por segundo. Y aquí podemos seleccionar la cantidad del filtro
o sea, del LFO, la cantidad que se está aplicando al filtro. De nueva cuenta, lo podemos hacer de forma positiva o de forma negativa. Vamos a hacerlo un poco más rápido. De forma positiva. Y voy a subirlo un poquito más para que se escuche. Muy bien, y vamos a ver, por ejemplo, el ataque. El ataque es cuánto tiempo tarda el LFO en activarse. Lo voy a poner por acá. Pueden escuchar cómo está el sonido normal. Y poco a poco se comienza a aplicar el LFO. Ok, ahí tardó más, ¿no? En comenzarse a aplicar. Luego tenemos la forma del filtro. Puede ser senoidal, diente de sierra, cuadrada o este que no habíamos visto antes, que es al azar. Ok, un movimiento al azar. Y aquí también tenemos el destino. Normalmente tenemos el destino aplicado del LFO al corte del filtro, pero podemos seleccionar muchos más. Puede ser también la resonancia del filtro, puede ser la frecuencia. Y pueden escuchar cómo está subiendo y bajando de forma aleatoria. También podemos aplicarlo a otros de los valores, como por ejemplo este que es la de sincronización. Cuando regresamos a esta pestaña en Super Sync sería mover esta perilla. Y tenemos otros valores, ¿no? Como la amplitud del pulso, que ya vimos aquí. Pulse width, solamente si está encendida la forma de onda rectangular. Tenemos también la desafinación del unisono, el nivel de volumen y el panorama. Aparte de eso, podemos ver, por ejemplo, el one shot. Vamos a aplicarlo nuevamente, por ejemplo, al pitch. Vamos a ver que el ciclo lo hace una sola vez y después ya no vuelve a hacerlo. Se queda ahí. Por eso significa one shot, lo hace una sola vez. Y después tenemos esto que va a sincronizarse de acuerdo al tempo. Si yo aumento el tempo, esto también aumenta. A diferencia de Hertz, que no importa si el tempo se altera, esto siempre va a tener la misma velocidad. Muy bien, vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la de nivel y en esta es muy simple. Solamente tenemos para controlar el volumen general del sonido, su panorama y la envolvente de volumen. Si queremos que empiece rápido, empiece corto, se mantenga o empiece más lento. Ok, es un envolvente de volumen común y corriente. Vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la de modulación. Esta igual es muy simple. Lo que tenemos es cómo asignar o qué queremos que hagan las ruedas de modulación, que son las que están aquí abajo a la izquierda. Esta es para seleccionar el nivel de pitch, el rango que tiene, si son 2 semitonos, 1, 7 o hasta 12. También lo que podemos hacer es seleccionar el nivel de modulación que va a estar aplicando la rueda de modulación y qué valor está controlando eso. Pueden poner aquí diferentes valores. Por ejemplo, vamos a seleccionar el corte del filtro. Ponemos la modulación al 100%. Aquí tenemos nuestro filtro. Y pueden ver cómo la rueda de modulación está controlando el corte del filtro, pero no significa que sea lo único. Podríamos, por ejemplo, ponerlo también a nivel de desafinación. Ok, hay todos estos valores que podemos controlar con la rueda de modulación. Vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la de voces. Las voces significa cuántas teclas normalmente puedes oprimir al mismo tiempo. En este caso hay 4. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un acorde de 4. Pero si toco una nota adicional, yo ya no puedo. Voy a hacer el acorde y voy a tratar de oprimir algo más. Pueden ver que sí suena, pero las que estaban anteriormente ya no las escucho. Se van como que apagando. Si yo hago este mismo acorde 3 veces, son 3 notas, pero si por ejemplo yo lo pongo una voz, yo ya no puedo, solamente suena una. Y en este caso la que suena es la más reciente. Ahí suena do. Si yo toco mi, ya no estoy escuchando do. Si toco por ejemplo ahora sol, ya no escucho las anteriores.
Eso es lo que hace el voicing. Si piensan hacer muchos acordes, poner muchas notas, tienen que subir el voicing. También podemos seleccionar la octava, una octava abajo, una octava arriba. Podemos seleccionar el tiempo que tarda en desplazarse desde una nota a la otra. Aquí pueden ver cómo es más lento pasar de una nota a otra. Y cuando estaba hasta abajo era inmediato. Podemos seleccionar el legato. Esto significa que va a enlazar una nota con la que sigue. Pero luego deja de sonar si yo suelto la tecla. Para eso tenemos que activar el Mono Mode. Así, si yo suelto esta, sigue sonando la que estaba antes. Y Constant nos va a decir cuánto tiempo tarda en desplazarse de una nota a la que sigue. Por ejemplo, si yo me desplazo aquí de Do a Re, tarda cierto tiempo, pero desde Do a otro Do más arriba, tarda mucho más tiempo. ¿Ok? Es decir, no es constante. Mientras más lejos esté la nota, más tarda en llegar ahí. Ok, así que vamos a dejarlo ahí en constante. Luego tenemos este otro apartado que es el arpegiador. Nosotros podemos encenderlo aquí y tenemos diferentes modos. Tenemos el modo hacia arriba. Yo primo una sola nota. Y ahí pueden escuchar que está tocando este y una octava más arriba. Es más o menos el equivalente como si estuviera haciendo este y luego toco otra arriba. Más o menos algo como eso. Podemos seleccionar el rango de octavas. Por ejemplo, aquí si lo vuelvo a encender y solamente le puse una octava, no pasa nada porque estamos dentro de la misma octava. En cambio, si yo pongo más octavas, es como si estuviera tocando todavía mucho más arriba. Con esto selecciono la velocidad a la cual lo está haciendo. Más rápido y más lento. Vamos a ver los otros métodos. Este comienza desde la nota que yo toco y va hacia arriba. Este comienza desde abajo y llega hasta la nota que estoy tocando. Ahí pueden escuchar. Luego este es arriba y abajo. Comienza a subir y luego baja otra vez. Este es casi lo mismo, solo que cuando llega hasta arriba se mantiene el doble de tiempo de lo que normalmente dura una nota normal y luego vuelve a bajar. Cuando llega hasta abajo vuelve a reproducirlo el doble de tiempo y luego sube de nuevo. El otro, en cuanto llega arriba, se regresa de inmediato, no hace como que una pausa. Y luego también tenemos este que es al azar. No tiene ningún orden entre las notas, sino que las va reproduciendo al azar. Ok, ahora vamos a ver la última pestaña. La última pestaña es la pestaña de efectos y solamente tenemos dos efectos. Es un efecto de distorsión y también un efecto de delay. Voy a apagar aquí esto. Vamos a ver que podemos ir aplicando distorsión. Y para compensar la distorsión podemos bajar el volumen. Porque normalmente distorsionar aumenta el nivel de volumen. Es lo único que hacen estas dos perillas que corresponden a un solo efecto, el efecto de distorsión. El resto de estos controles corresponden al efecto de delay. Pues, con esto vamos a seleccionar el nivel de volumen de delay. Con esto seleccionamos la cantidad de ecos que queremos. Si lo dejamos hasta arriba, puede sonar infinitamente, y hasta abajo no escuchamos nada. Muy pocos ecos. Con esto seleccionamos qué queremos que le pase a los ecos. Si hacemos un filtro, paso alto, se va adelgazando el sonido, o este que se va apagando. A qué velocidad lo va a hacer dependerá de lo que seleccionemos aquí en el delay time. Puede ser muy rápido o más lento. Y listo, con eso ya tenemos todo el control, ya tenemos aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo en monofónico y podríamos hacer algo como esto.
Este sintetizador me gusta mucho porque es muy fácil hacer sonidos que suenan muy amplios, muy gruesos. Pueden hacer bajos, pads, leads y muchas cosas más. Si quieren aprender más como de qué tipo de sonidos pueden hacer con un Super Saw, les voy a dejar aquí arriba a la derecha, como parte del curso de diseño sonido, la parte donde vemos los tipos de sonido. Es decir, qué es lo que se necesita para que cierto sonido sea un bajo, sea un pad, sea un lead, sea un efecto de sonido, una atmósfera y todo lo demás. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a ver otros de los dos todavía que nos hacen falta. Nos hace falta el GMS y el Transistor Bass. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, mi selección de equipo para su home studio, el curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.